Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que se van enlazando a este nuevo webinar que la empresa consultora Crisolar trae para ustedes, la comunidad empresaria, la comunidad ecuatoriana, con el fin de brindar lineamientos, estrategias, ideas que procuren ustedes, señores empresarios, señores innovadores, dar los pasos seguros en esta reactivación productiva que venimos generándonos desde hace unas semanas, hace unos días, por consecuencia de la pandemia por coronavirus. En la tarde de hoy, un tema importantísimo para la industria que más ha tenido funcionalidad en estos días, la industria alimentaria. El tema es buenas prácticas de manufactura para manipuladores de alimentos. Este tipo de industrias y el sector de alimentos, comidas, cadenas de suministro ha reactivado muy pronto sus servicios en procura de dar al consumidor sus productos, la atención que se fue deteniendo a mediados del mes de marzo y durante el mes de abril con motivo de la pandemia de coronavirus o por coronavirus. En este caso, pues es un sector que tiene prioridad, es un sector que en el Ecuador no se ha detenido y es un sector que desde mediados de abril o ya a finales de abril tomó también fuerza por la demanda continua al ser productos de primera necesidad. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla. Muchas gracias a quienes se van conectando. Saludos a los que se enlazan. Saludos a Juan, a Fanny, a Andre. Es cierto, ahora no quería dejar pasar el espacio por mandar un fraterno saludo por el Día del Niño a todos esos niños que también están en aprendizaje, están en sus casas y están interesados en ver aprender, en cambiar, en innovar y sobre todo en adaptarse. Muchas gracias de nuevo a los que nos están saludando a través de las redes sociales y vamos a presentar ya a nuestra estratega del día de hoy. Tengo el agrado de dar la bienvenida a Mónica Arteaga. Ella es gerente de la empresa Estrategia. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes para compartir un poquito de conocimiento esta tarde. Muchísimas gracias. Muy amable. Mónica es asesora y capacitadora, especialista en sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos. Ella es auditora interna en FSC 22000, una norma superior en estándares de inocuidad de alimentos, auditor interno en los estándares ISO 22000 y, como ya les había dicho, gerente de la empresa amiga Estrategia, con quienes tenemos vínculos comerciales y estamos trabajando ya hace un par de años en proyectos conjuntos. Gracias, Mónica, por aceptar esta invitación. Y gracias por impartir este tema importante a la industria o al sector manufacturero, sobre todo por el impacto y la importancia que tienen en estos momentos. Voy a darte el paso y dejarte ya el estrado. De nuevo, mil gracias por participar, Moni. Bienvenida. Muchísimas gracias, Dani. De verdad, para mí es un honor estar acá con ustedes, poder compartir esta tarde un poquito del conocimiento que podemos brindarles. Agradezco de antemano a Crisolar y al ingeniero Daniel Patiño por la cordial invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Una vez que ya estamos todos acá conectados, vamos a dar inicio a un tema importantísimo. Como nos comentaba Dani, nosotros vamos a hablar esta tarde sobre lo que son las buenas prácticas de manufactura para manipuladores de alimentos o para la industria como tal. Es importantísimo señalar que a pesar de la pandemia, la industria de los alimentos no ha cerrado un solo día cuando las empresas son grandes. Las empresas pequeñitas tuvieron que cerrar sus puertas debido a la falta de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Por esta razón es que las empresas más grandes pudieron continuar vendiendo y las pequeñitas no pudieron continuar con sus ventas. Ahora ya van a retomar con el cambio de semaforización en la mayor parte de nuestras ciudades, ya se va a retomar esta oportunidad para que puedan volver. Por esta razón es importante que todos en nuestras industrias, en nuestras empresas, emprendimientos, pequeños negocios, no importa el tamaño de la empresa, cumplamos siempre con las buenas prácticas de manipulación. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos personas que alrededor del mundo se enferman ya que consumen alimentos contaminados. Estos alimentos se deben, su contaminación, a tres tipos de
objetos ajenos o de contaminantes externos ajenos al alimento. Dentro de ellos, nosotros podemos nombrar todos los contaminantes físicos y los contaminantes microbiológicos. La mayor parte de nosotros hemos visto que en ciertas zonas de nuestro país mantenemos manipuladores de alimentos que se encuentran vestidos de la forma como está nuestro manipulador de alimentos en la presente diapositiva. Tenemos manipuladores de alimentos que mantienen la mayor parte de su cuerpo al descubierto. Y como podemos observar en la imagen, en cada una de las partes de nuestro cuerpo tenemos microorganismos, es decir, seres vivos muy pequeños que van a causar enfermedades. Estos microorganismos malos o microorganismos que nos enferman se van a denominar microorganismos patógenos. Y una vez que se encuentran en los alimentos, van a desencadenar en una ETA, en una enfermedad transmitida por los alimentos. Para tener requisitos correctos de fabricación, nosotros debemos comprender que dentro de la manipulación de alimentos no únicamente debe estar capacitado la persona que va a tener manipulación directa en la industria o en la cocina como tal directamente con el alimento, sino que los manipuladores de alimentos son quienes aborden toda la cadena alimenticia, yendo desde la recepción de las materias primas, el procesamiento como tal, el transporte, la distribución y la entrega al cliente. Como sabemos nosotros, en este tiempo de pandemia, la mayor parte de empresas, industrias, restaurantes están realizando entregas a domicilio para poder continuar subsistiendo. En este caso, nosotros debemos cerrar toda la cadena y poner mayor énfasis en las personas que están realizando las entregas a domicilio. Muchas veces estas personas incumplen con todos los requisitos higiénicos sanitarios necesarios para la correcta manipulación y entrega de los alimentos. Generalmente en nuestras industrias, nuestro personal operativo, quien está dentro de la planta, cumple con todos los requisitos higiénicos sanitarios. Se colocan los uniformes de forma correcta y mantienen su uniforme y sus elementos de protección individual bien colocados durante toda la jornada. Sin embargo, existen ciertos transportistas que no se colocan sus elementos de protección individual, no utilizan cofia, no utilizan guantes, no utilizan uniformes limpios. Y también hemos visto que los transportistas no llevan de forma correcta el producto que están entregando porque no realizan un lavado correcto de manos y tampoco una desinfección. Ahora, con el COVID-19, hemos visto ya que ciertos transportistas están adoptando estas medidas higiénico-sanitarias necesarias para precautelar la inocuidad del alimento hasta la entrega al consumidor final. Es importante conocer que estas prácticas higiénico-sanitarias nos van a ayudar a entregar a nuestros consumidores alimentos inocuos. ¿Qué quiere decir inocuo? Que nuestro alimento va a ser un alimento seguro, confiable, que no va a causar daño al consumidor. Si nosotros preparamos alimentos inocuos, vamos a garantizar que nuestros manipuladores de alimentos no sean un medio de transmisión y que nuestros clientes no sufran ningún tipo de afectación en su salud porque nuestros manipuladores de alimentos transmitieron algún tipo de contaminante. Como veíamos al inicio, nosotros podemos contaminar nuestros alimentos mediante contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. Si nosotros podemos nombrar tipos de contaminantes físicos, podríamos indicar cualquier tipo de joyería que muchas veces los manipuladores de alimentos llevan hacia las zonas de procesamiento. Pueden ser aretes, pulseras, anillos, relojes, cualquier indumentaria, en este caso, que lo utilicen como joyería y que un pedazo de estos o el objeto completo pueda llegar al alimento y de esta forma contaminarlo de forma física. El cabello, el plástico, la madera, los botones, pedazos de lana, pedazos de esmalte, de uña, puede ser inclusive una grapa, un clip. Cualquiera de estos van a ser un contaminante físico que una vez que se encuentre en el alimento y el consumidor llegue a ingerirlo, dependiendo del tamaño de la partícula, se puede considerar ya un peligro físico. No solo un contaminante, sino también un peligro. ¿Por qué va a ser un peligro? Porque en este caso, el contaminante, al momento de ingresar al consumidor, va a causarle algún tipo de daño. El consumidor puede romper un diente, romperse su diente al momento de masticar
y encontrarse con este peligro físico, podrá también sufrir una laceración en su garganta o quizás sufrir ahogamiento. No va a poder respirar porque este objeto se queda atravesado en su garganta. Es importantísimo que sepamos diferenciar estos dos términos. Dentro de lo que son los contaminantes químicos, en la industria nosotros podemos tener este tipo de contaminación en los alimentos que vamos a entregar a los consumidores porque muchas veces no realizamos procesos de limpieza y desinfección que sean correctos. No utilizamos productos químicos de limpieza aptos para la industria alimentaria. Adicional a ello, muchas veces no realizamos las diluciones adecuadas, no revisamos las fichas técnicas del proveedor, no preguntamos cómo debemos utilizarlo. También es importante recalcar que en la industria alimentaria, dentro de lo que son productos químicos de limpieza, no podemos utilizarlos con olor y tampoco productos pastosos, como puede ser un ejemplo el lavavajillas. Es importante también que se consideren un contaminante químico todos los lubricantes que nosotros muchas veces utilizamos en nuestra maquinaria y en nuestros equipos. Adicional a ello, contemplar dentro de nuestras industrias que un contaminante químico puede ser residuos de medicamentos que nuestros manipuladores de alimentos hayan ingresado al establecimiento. Vamos a nombrar también los contaminantes biológicos. Estos contaminantes biológicos van a ser seres vivos muy pequeños que no se pueden divisar a simple vista y que, como vimos en nuestra primera imagen, pueden estar presentes en cualquier parte de nuestro cuerpo, en las superficies inertes también, como mesas, vajilla en general, utensilios, maquinaria, equipos y también en el ambiente. Dentro de lo que son los contaminantes microbiológicos, los microorganismos, es importante señalar que el COVID-19, el coronavirus en sí, porque el nombre es coronavirus, el nombre del virus, este virus, al ser bastante pesado, cae rápidamente al suelo. Este virus, como lo dice su nombre, se puede transmitir por superficies o también se puede transmitir por el aire. Sin embargo, este virus no va a ser de transmisión alimentaria, porque en este caso va a necesitar un mecanismo vivo para poder desarrollarse o algún tipo de superficie únicamente para sobrevivir varias horas. Por ejemplo, en el caso del plástico, el cobre, el metal, puede llegar a sobrevivir ciertas horas, sin embargo, no va a poder reproducirse ni crecer. No es el caso de los microorganismos patógenos que dentro de los alimentos se van a desarrollar, a multiplicarse, a crecer y van a ser causantes de patologías en los consumidores cuando estos alimentos se encuentran contaminados por estos microorganismos. Esto para mantenerlo sumamente claro. Las bacterias van a sobrevivir en las superficies y los virus pueden sobrevivir o transportarse por las superficies y también por el aire. Vamos a hablar un poquito también acá de las bacterias. Las bacterias, los microorganismos, van a necesitar ciertos medios o mecanismos para poder crecer y reproducirse. Siempre van a buscar los alimentos o la industria alimentaria como tal, porque van a tener todos los medios necesarios para sobrevivir y poder reproducirse. Dentro de lo que es la industria alimentaria, estas bacterias, estos microorganismos, van a encontrar todos los mecanismos necesarios para poder reproducirse. Vamos a ver esta tarde 4 factores que favorecen la reproducción de los microorganismos. Dentro de ellos podemos nombrar los nutrientes. Cuando un alimento mantiene mayor cantidad de nutrientes, va a ser más propenso al crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos van a buscar estos alimentos para poder reproducirse de forma adecuada. Ejemplos de estos alimentos altos en nutrientes puede ser cuando tenemos alta concentración de grasa, de proteínas, de minerales. En este caso van a ser más propensos los alimentos al crecimiento de microorganismos. El segundo factor que consideran importante los microorganismos para su crecimiento es la cantidad de agua que mantenga el alimento. Mientras mayor cantidad de agua mantenga el alimento, va a ser más propenso al crecimiento de los microorganismos. Para ejemplos de la capacitación podemos nombrar la leche o las mayonesas que tienen alta concentración de agua. De la misma manera,
dentro de un alimento que puede tener alta concentración de nutrientes, podríamos nombrar la leche nuevamente, y en este caso, este producto alimenticio va a tener ya dos factores que van a favorecer la reproducción de los microorganismos. Por esta razón es importante que nosotros conozcamos la naturaleza de nuestro alimento y sepamos si alguno de estos factores van a estar latentes para el crecimiento de estos microorganismos. Dado el caso, nosotros vamos a tener que reducirlos o controlarlos para evitar que nuestro alimento pierda su inocuidad. Nuestro tercer factor importante a estudiar esta tarde es la temperatura. Los microorganismos van a buscar temperaturas idóneas de crecimiento que pueden llegar desde los 5 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. En estas temperaturas, los microorganismos van a tender a crecer con mayor facilidad y a reproducirse. Cuando nuestros alimentos se encuentran almacenados en temperaturas menor a los 5 grados centígrados, vamos a considerarlos en refrigeración, y menor a los 0 grados centígrados los consideraremos en congelación. En cualquiera de estos dos procesos con temperaturas bajas, los microorganismos no van a morir. Únicamente van a entrar a una etapa denominada de latencia, en la cual van a estar como dormidos y no se van a reproducir ni a crecer. Sin embargo, una vez que nosotros elevemos nuevamente la temperatura, los microorganismos van a volver a crecer y a reproducirse. Si hablamos de temperatura, la única forma de lograr que estos microorganismos mueran es cuando aumentamos la temperatura a más de 60 grados centígrados. Sin embargo, no todos los microorganismos llegan a morir a temperaturas de 60 grados centígrados. Es importante que nosotros conozcamos la naturaleza de nuestro alimento y sepamos cuáles son los microorganismos patógenos que tienden a vivir en él. Luego de hacer este análisis, podemos contemplar cuáles serán las temperaturas idóneas para controlarlas y de esta forma garantizar que los microorganismos sí lleguen a morir en el proceso cuando nosotros utilizamos temperaturas. Existen microorganismos que mueren únicamente a partir de los 70 grados centígrados, otros que mueren a partir de los 100 grados centígrados. Nuestro cuarto factor importante que va a favorecer el crecimiento de los microorganismos es el oxígeno. Mientras mayor cantidad de aire se encuentre alrededor del alimento, este alimento va a tener tendencia al crecimiento microbiano. Es decir, que si nuestros alimentos se encuentran empacados al vacío o empacados de forma hermética, va a ser menos probable que los microorganismos se desarrollen, crezcan, se reproduzcan en él. Sin embargo, cuando nosotros mantenemos alimentos a temperatura ambiente de 5 a 60 grados centígrados, como puede ser el caso de alimentos listos para el consumo, en este caso, nuestro alimento va a ser más propenso al crecimiento de los microorganismos. Para ello, una vez que nosotros conocemos la naturaleza de nuestro alimento, es importante que implementemos o coloquemos dentro de lo que ya tenemos implementado nuestros sistemas más robustos para que el personal pueda cumplir con los requisitos higiénicos de fabricación y producir alimentos inocuos, alimentos seguros, garantizando que ninguno de los 3 tipos de contaminantes que hemos visto esta tarde puedan llegar a nuestro alimento, retirando su inocuidad. Para ello, es importante recomendar y recordar de forma frecuente a nuestros manipuladores de alimentos cuáles son los pasos de higiene que deben cumplirlo de forma diaria. Recordarles continuamente que tienen que bañarse todos los días, mantener sus uñas cortas y limpias, sus uñas sin esmalte, mantener su cabello limpio y recogido, mantener su ropa limpia, no utilizar ningún tipo de joyería ni tampoco perfumes, ya que los alimentos son bastante propensos de agarrar estos olores que puedan mantenerse en la indumentaria de los manipuladores de alimentos. Para evitar o prevenir que estos contaminantes lleguen al producto, es importante que nosotros sepamos seleccionar uniformes adecuados que cubran mayoritariamente
el cuerpo de nuestros manipuladores de alimentos y de esta forma evitemos que ellos sean un mecanismo de contagio para que los microorganismos viajen hacia el alimento. Es importantísimo y no negociable la utilización de la cofia. También la utilización del uniforme puede estar compuesto por una camiseta, un buzo, un pantalón, también zapatos o botas siempre con medias y encima un mandil o delantal dependiendo del tipo de proceso en el cual se encuentre nuestro manipulador de alimentos. También podemos colocar a nuestros manipuladores mascarilla o guantes dependiendo el tipo de proceso para evitar que estos dos elementos de protección individual lleguen a convertirse también en un medio de contaminación. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Mientras mayormente esté compuesto el cuerpo del personal por coberturas, por uniformes que tapen la mayor parte de su cuerpo, va a ser menos probable que nuestros microorganismos propios del cuerpo lleguen al alimento. Recordemos que nosotros en la saliva mantenemos microorganismos patógenos en nuestras manos, en todo nuestro cuerpo. Es importante mantener todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para evitar que estos microorganismos o cualquier otro tipo de contaminante llegue hasta el producto que nuestros manipuladores de alimentos están elaborando. Si hablamos nosotros de contaminación por microorganismos, tenemos que señalar también qué es la contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada, como lo indica su nombre, va a ser transportar contaminantes de un lugar a otro de forma cruzada. Esto puede darse por varias malas manipulaciones que tienen nuestros operarios en los distintos establecimientos o malas costumbres que vienen arrastrándolas desde sus hogares cuando realizan la producción propia de los alimentos para consumo. Es importante que nosotros capacitemos a nuestro personal en prevención de la contaminación cruzada y comprendamos y también les hagamos comprender que contaminación cruzada no es únicamente colocar alimentos crudos con alimentos cocidos, porque muchas veces se señala esto como única forma de contaminación cruzada. Es importante señalar que la contaminación cruzada puede ser de forma directa o de forma indirecta. Cuando esta contaminación cruzada es de forma directa, vamos nosotros a tener un alimento contaminado y junto con él un alimento sin contaminar. En este caso, vamos a tener una contaminación cruzada directa. Por ejemplo, si mantenemos nosotros una carne, un pollo, que está crudo y lo colocamos junto a un pollo que ya se encuentra asado. O mantenemos frutas, manzanas que ya están lavadas junto con las manzanas que aún no están lavadas. En este caso, estaremos teniendo nosotros contaminación cruzada directa. También es importante señalar que la contaminación cruzada puede ser indirecta. En este caso, una contaminación cruzada indirecta se dará cuando nosotros tenemos alimentos que no están contaminados, alimentos que ya están limpios, que están desinfectados y entran en contacto con equipos, utensilios, maquinaria, superficies inertes o superficies vivas que se encuentran contaminados. En este caso, nosotros podemos señalar un ejemplo que si mantenemos nuestros tomates o las manzanas que habíamos ya lavado y utilizamos una tabla de picar y un cuchillo que estuvieron en contacto con unas manzanas que aún no estaban desinfectadas o tal vez tuvimos contacto, cortamos una carne anteriormente o cortamos o picamos algún otro vegetal. En este caso, nosotros vamos a tener contaminación cruzada indirecta, porque estos utensilios ya van a estar contaminados y con los mismos vamos a manipular nuestro alimento que ya estaba desinfectado, que ya estaba limpio. En este caso, mantendremos una contaminación cruzada indirecta. También se puede dar por las superficies vivas. Si nosotros manipulamos alimentos con nuestras manos sucias o fuimos al baño y no lavamos nuestras manos, vamos a mantener una contaminación cruzada indirecta hacia estos alimentos.
Por eso es importante que nuestro personal cumpla con todos los requisitos higiénicos sanitarios necesarios para precautelar la inocuidad del producto. En este caso, como habíamos visto, es importante que una vez que se despejaron de toda la bisutería que suelen utilizar los manipuladores de alimentos, nosotros coloquemos toda la indumentaria necesaria para que su cuerpo mayoritariamente se encuentre cubierto. Habíamos hablado que dentro de los elementos de protección personal o individual, podemos colocar a los manipuladores de alimentos mascarillas o guantes. En este caso, las mascarillas que deben utilizar los manipuladores de alimentos pueden ser las mascarillas quirúrgicas, ya que este tipo de mascarillas van a evitar que los microorganismos que mantenemos en nuestra saliva y en nuestras fosas nasales, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, lleguen por la transmisión de nuestras gotículas de la saliva, lleguen al alimento y lo contaminen. En este caso, al ser un microorganismo patógeno, vamos a mantener un producto contaminado que va a desencadenar en el consumidor en una ETA, en una enfermedad transmitida por los alimentos. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros manipuladores de alimentos y pongamos el ejemplo en la industria de colocarnos la mascarilla de forma correcta. Si bien es cierto, se denomina cubrebocas, pero debe cubrir toda nuestra boca y nuestra nariz como se encuentra en la imagen izquierda. De esta forma, nosotros podremos asegurar que por la protección que mantenemos con la mascarilla, ningún microorganismo ni de nuestra nariz ni de nuestra saliva va a llegar al producto y lo va a contaminar. Es importante señalar para nuestros manipuladores de alimentos que la mascarilla no va colgada en una oreja, la mascarilla no va en el mentón, la mascarilla no va en la frente, la mascarilla debe cubrir la boca y la nariz durante toda la jornada de trabajo, si de esta forma lo han planteado ustedes en cada una de sus zonas de producción. ¿Cuándo no es recomendable que los manipuladores de alimentos utilicen mascarilla? Cuando se encuentran en zonas de proceso donde tenemos exceso de calor. Si nosotros estamos en un proceso de horneado y el personal está en contacto directo con bastante calor, puede ser contraproducente la utilización de la mascarilla, ya que va a causar sudor. Y en el sudor también se encuentra este microorganismo denominado Staphylococcus aureus. En este caso, en lugar de nosotros prevenir que el manipulador de alimentos contamine nuestro producto, vamos a estar ocasionando una posible contaminación. Por eso es importante que nosotros analicemos dentro de cada una de nuestras áreas cuál es la forma correcta de cubrir a nuestros manipuladores y en qué tipos de procesos son estrictamente necesarios o no la utilización de la mascarilla. Es importante señalar que nosotros debemos enseñar a nuestros manipuladores de alimentos que el cambio de mascarilla debe ser diario. No podemos utilizar la misma mascarilla toda la semana. Dentro de lo que es la industria alimentaria, únicamente una mascarilla quirúrgica sería adecuada. Sin embargo, ahora, en tiempos de COVID-19, es importante también que nuestros manipuladores de alimentos mantengan colocada una mascarilla mucho más gruesa que adicional a impedir que los microorganismos de su boca y de su nariz lleguen al producto, les proteja para que, en el caso dado que un compañero se encuentre contagiado con COVID-19, el coronavirus no pueda ingresar a sus fosas nasales, no puede ingresar a su boca y de esta forma estamos previniendo que se contagie y precautelando su salud. Va a ser importante también señalar que nosotros debemos enseñar a nuestros manipuladores de alimentos que estos elementos de protección son individuales, son personales. En la industria alimenticia generalmente podemos ver que nuestros manipuladores de alimentos intercambian sus mascarillas, se prestan las cofias, se prestan sus guantes. Debemos olvidarnos totalmente de eso, ya que se va a convertir en un foco de contaminación. Y si tenemos un caso positivo, podemos llegar a entrar en cuarentena todos los manipuladores de nuestro establecimiento. De la misma manera, señalar que por prevención del COVID-19 es importante que nuestros manipuladores de alimentos aprendan a desechar de forma correcta estos elementos de protección personal
o aprendan a guardarlos en un lugar seguro para evitar que se conviertan en un foco de contaminación. Generalmente hemos visto en las industrias que nuestros manipuladores de alimentos colocan los guantes, las mascarillas, después de utilizarlos en cualquier zona de uso común, en las máquinas, en las manillas de las puertas, sobre los lockers, en las mesas donde almuerzan, en sillas o bancas que utilizan para cambiarse en los vestidores. Nosotros debemos prevenir que estos elementos de protección individual no se conviertan en un nuevo foco de contaminación. Va a ser estrictamente necesario tengamos aún el coronavirus en nuestras vidas, en nuestras producciones o ya no, va a ser necesario que los manipuladores de alimentos utilicen la mascarilla siempre que el producto que están manipulando se encuentre expuesto. Si el producto está expuesto, es necesario la colocación obligatoria de dicha mascarilla para evitar que los microorganismos lleguen al producto y contaminen. Es importante también señalar sobre los guantes. Los guantes no son obligatorios, al menos en nuestro país. La utilización dependerá mucho también de los clientes que les estén comprando y de los sistemas de inocuidad alimentaria que ustedes hayan implementado. Sin embargo, estos guantes no van a ser obligatorios con la mayor parte de normativas. Va a ser importantísimo que si nosotros entregamos guantes o colocamos en nuestro establecimiento la obligatoriedad de la utilización de guantes, indiquemos, enseñemos, capacitemos a nuestros manipuladores de alimentos en que ellos son los únicos responsables de la reposición y del correcto manejo y limpieza de los mismos. Nuestros manipuladores de alimentos deberán reportar cada vez que sus guantes estén rotos, estén sucios, hayan cambiado de color o se hayan mojado en la parte interna, para que su inmediato superior realice una reposición de estos guantes. Es importante señalar que en la industria alimentaria está prohibido la utilización de guantes que contengan talcos adentro, porque este talco se va a convertir en un contaminante químico. Va a ser importantísimo también que enseñemos a nuestros manipuladores de alimentos que la utilización de guantes no disminuye ni exime el lavado de manos. Es decir, que nuestros manipuladores de alimentos que estén obligados a utilizar guantes necesariamente deben realizar lavados frecuentes, tal cual como si sus manos no estuvieran con los guantes. Va a ser importante que estos guantes sean reemplazados cada vez que sufran algún tipo de deterioro. El manipulador de alimentos es responsable de dar aviso a ello. Nosotros debemos considerar dentro de nuestras áreas de proceso cuáles son las áreas en las que podemos utilizar guantes y en las que no podemos utilizar guantes. Por ejemplo, si nosotros estamos en un área donde realizamos procesos con carne y esta carne está congelada, la utilización de guantes más gruesos que los que se encuentran aquí en la fotografía van a ser necesarios. Sin embargo, utilizar guantes en procesos de corte simple, como podemos ver aquí en la imagen, para pelar frutas, para utilizar un rallador, para utilizar un cúter, para utilizar cuchillos, rebanadoras, cualquier proceso que mantenga algún tipo de cuchilla, va a ser contraproducente que en ese proceso entreguemos guantes al manipulador, ya que puede llegar a cortar un pedazo de su guante y se va a convertir en un riesgo o en un peligro, en un contaminante físico. Es importante que nosotros siempre analicemos qué elementos de protección individual deben utilizarse en cada una de las áreas y cuáles es mejor no realizarlos. Importantísimo también que nosotros reenseñemos a nuestros manipuladores de alimentos sobre un correcto lavado de manos y la frecuencia con la cual la están realizando. Anteriormente en las industrias se enseñaba el lavado de manos, se indicaba la frecuencia con la cual se debe hacer, sin embargo, no se enseñaba la correcta desinfección de manos. Es importante que ahora en tiempos de COVID-19, nosotros más que nunca coloquemos avisos importantes, infografía bastante gráfica para que puedan recordar nuestros manipuladores de alimentos cómo realizar un correcto lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud nos ha enseñado cuáles son estos pasos para el lavado de manos. Es importante que recordemos a nuestros manipuladores de alimentos y además que coloquemos infografía para la correcta desinfección de las manos de nuestros manipuladores de alimentos.
va a ser importantísimo que nosotros reenseñemos cómo tienen que realizar ellos el lavado de manos y nosotros también y todo el personal. Añadiendo que nuestros transportistas también deberán cumplir con este lavado y desinfección de manos. Podríamos nosotros empezar a implementar dentro inclusive de los protocolos que estamos levantando para la prevención del contagio de COVID-19, importantísimo que nuestros manipuladores de alimentos que realizan transporte empiecen a llevar con ellos una botella de agua potable, jabón líquido, toallas desechables y también alcohol gel para que puedan realizar el lavado y desinfección de las manos. Únicamente utilizar el alcohol gel o gel antibacterial no va a garantizar la muerte total de ningún microorganismo ni tampoco del coronavirus. Es importante que nuestras manos estén limpias para que luego puedan ser desinfectadas. No podemos nosotros desinfectar unas manos que se encuentran sucias. Por eso es importante que nuestros transportistas primero se laven las manos y luego sí procedan a realizar la desinfección. Acá les hemos colocado los pasos que ya creo que todos estamos bastante acostumbrados porque hemos escuchado un sinnúmero de capacitaciones y de avisos, inclusive en los noticieros, sobre el lavado de manos. Mojaremos nuestras manitos, colocaremos jabón, tomando de 2 a 3 pulsaciones, dependiendo del tipo de dispensador. Frotaremos nuestras palmas. Posterior a ello, el dorso lo frotamos con nuestra palma y viceversa. Lavaremos nuestros deditos. Lavaremos con mayor énfasis nuestro dedo pulgar, ya que es el dedo gancho con el que agarramos todo. Y si tenemos en nuestro establecimiento un cepillo, lavaremos nuestras uñas con este cepillo. Si no lo tenemos, vamos a refregar nuestras uñas en la palma de nuestras manos hasta que sintamos que nuestras manos están quedando limpias. Es importante señalar, además, que en la industria se señala el lavado de manos. Sin embargo, para la manipulación de alimentos vamos a tener que realizar el lavado de manos desde los codos hacia la punta de los dedos. Si nosotros hemos decidido implementar el cepillo para el lavado de uñas, debemos controlar que este cepillo no se convierta en un nuevo foco de contaminación, manteniendo este cepillo de uso exclusivo de cada trabajador y si el cepillo es de uso común, teniendo un proceso de limpieza y desinfección correcto para el lavado y desinfección de este cepillo y que no sea un foco nuevo de contaminación. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el tiempo correcto para el lavado de manos va a ir de los 40 a los 60 segundos. Sin embargo, la recomendación es que ustedes enseñen a sus manipuladores de alimentos a realizar el lavado de manos el tiempo que sea necesario hasta que sientan que sus manitos están limpias. Muchas veces estamos en procesos en los cuales estamos manipulando grasa y cuando realizamos esta manipulación, un lavado de manos de 40 segundos no va a ser suficiente. Por ello, debemos realizarlo en el tiempo que sea necesario hasta que nuestras manitos queden totalmente limpias y posterior a ello podremos ya realizar el proceso de desinfección. Importante que nosotros aumentemos la frecuencia de lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud nos ha indicado que estas frecuencias deben aumentar para evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, en la industria alimentaria, nosotros sabemos que nuestros manipuladores de alimentos deben lavar y desinfectar sus manos de forma continua, enseñándoles además que una vez que se encuentran desinfectados las manos, esperen un tiempo prudente antes de topar cualquier objeto o peor aún el alimento, porque podría llegar a existir contaminación química si no esperamos que se absorba o evapore en su totalidad el gel antibacterial o el alcohol gel y manipulamos el alimento. Va a ser importante que recordemos a nuestros manipuladores de alimentos que el lavado de manos debe realizarse después de que nosotros estamos en un posible proceso de contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy manipulando mi alimento y abro una puerta, tomo una escoba, contesto un teléfono, saludo a un compañero con la mano, me topo el cabello, me topo la nariz, topo cualquier parte de mi cuerpo, debo yo lavarme las manos nuevamente para evitar que mi alimento se contamine.
Por eso es importante que tengamos estas reglas muy, muy claras y una vez que hayamos lavado y desinfectado nuestras manos, únicamente vayamos a manipular el alimento y no realicemos las malas prácticas que generalmente tenemos después de lavarnos las manos, como es el secarnos en el pantalón, el secarnos en el cabello, las manos o secarnos en la ropa. Recordemos que cuando jalamos la palanca del baño y está destapada la tapa, los aerosoles que se han generado pueden llegar inclusive a migrar 3 metros alrededor. Es decir, que si nosotros nos lavamos las manos y secamos en nuestro pantalón, estaremos teniendo nuevamente Escherichia coli, que es un microorganismo que vive en las heces fecales, estaremos teniendo nuevamente en nuestras manos. Y si manipulamos el alimento, este alimento ya va a estar contaminado. Vamos a lavar nuestras manos después de ir al baño, después de toser, estornudar, utilizar un pañuelo o tocar cualquier objeto ajeno al de la producción. También cuando vayamos a realizar la manipulación de otro alimento diferente al que estamos realizándolo. Vamos a lavar nuestras manos después de manipular el dinero y durante la preparación de los alimentos. Adicional a ello, deberemos nosotros lavar nuestras manos en un lapso no mayor de 2 horas si no hemos cambiado de actividad. Si yo me mantengo realizando la misma actividad durante 2 horas seguidas, a las 2 horas debo yo realizar un lavado de manos. Existen varias normativas a nivel mundial que nos señalan que este lavado de manos debe ser cada 30 minutos, cada 20 minutos. Sin embargo, de acuerdo a nuestra normativa nacional, no nos establece un tiempo, pero acogiéndonos a normativas de países vecinos, no dejar pasar un tiempo máximo de 2 horas y realizar, en este caso, ya un lavado de manos para evitar que estos microorganismos que se van a continuar reproduciendo en nuestras manos lleguen al alimento y pierda su inocuidad. Va a ser importantísimo que nosotros también, para resguardar que la inocuidad de nuestro alimento llegue de forma correcta al consumidor y no se rompa en ninguna parte de la cadena, debemos precautelar la salud de nuestro personal. Si nuestro personal presenta algún tipo de síntoma relacionado con una enfermedad infectocontagiosa, nosotros no vamos a poderle permitir que labore en nuestro establecimiento ese día o los días que la persona del departamento médico haya considerado necesarios. Es importante manipuladores de alimentos a reportar de forma temprana cualquier afección que tengan en su salud. Por ejemplo, si sienten malestar, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tienen también algún tipo de problema estomacal, tendrán que notificar a su inmediato superior para que esta persona tome la decisión de colocarle en otra área de trabajo o enviarle al doctor o, en este caso, apartarlo de todo el grupo por un tiempo prudente. Ahora, con el COVID-19, nosotros no podemos arriesgarnos y si el personal tiene dolor de garganta, tiene problemas respiratorios o presenta fiebre, no podrá ingresar a nuestras instalaciones. No podrá por ninguna razón estar en nuestras instalaciones porque podría ser un caso positivo y terminar contagiando al resto de nuestros compañeros de trabajo. Va a ser importante que en la industria nosotros mantengamos un botiquín para primeros auxilios, sin medicación, porque es lo que nos solicita el cuerpo de bomberos, sin embargo, con todos los implementos necesarios para poder socorrer a nuestros manipuladores de alimentos en el caso que tengamos algún tipo de herida o algún tipo de accidente mínimo que se llegue a dar en nuestro establecimiento, nosotros podamos brindar primeros auxilios. Va a ser importante además que nuestros manipuladores de alimentos sepan reportar cuando mantienen heridas infectadas. En este caso, nosotros debemos cubrir estas heridas para evitar que los microorganismos que se han desarrollado ahí lleguen a nuestro alimento. Va a ser importante que enseñemos a nuestros manipuladores de alimentos a cubrir de forma adecuada el tiempo prudente hasta que toda la cicatriz de la herida que hayan tenido haya desaparecido por completo. Muchas veces
Lo que realizamos nosotros es, una vez que ya está la herida seca y solo nos queda la costra, ya no la cubrimos. No cubrimos nosotros esta herida, inclusive decimos para que se termine de curar más rápido. En este caso, hay que preguntarles a nuestros manipuladores de alimentos si saben en qué momento, a qué hora y qué día y en qué lugar esta costra se va a desprender. Si la respuesta es no lo sé, pues deben estar cubiertas estas heridas, porque no sería para nada agradable que nosotros encontremos en nuestro alimento un pedazo o la costra por completo. Va a ser importante que estas heridas se mantengan totalmente cubiertas hasta que se encuentren curadas por completo. Va a ser importante además y necesario por requisito normativo que nosotros solicitemos a nuestro personal manipulador de alimentos que se sometan a chequeos médicos de forma frecuente. De acuerdo a la normativa nacional 067 del ARCSA, se solicita que estas revisiones de la salud sean preventivas y se las realicen al menos una vez al año, con exámenes médicos que garanticen que esta persona está apta para manipular alimentos y que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa que pueda llegar a transmitir al alimento y por ende del alimento al consumidor. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta hasta el momento, Dani. Sí, estamos acá. ¿No? Bueno, entonces vamos a culminar y luego sí daremos paso a las preguntas. Va a ser importante que nosotros, dentro de lo que es la industria, para prevenir el contagio del COVID-19, necesitamos empezar a levantar checklist para poder evaluar el estado de salud de nuestro personal manipulador de alimentos, proveedores y clientes también, para evitar que nuestro personal termine contagiado y tengamos que entrar en cuarentena y cerrar nuestro establecimiento. Va a ser estrictamente necesario que realicemos controles y coloquemos dentro de nuestros protocolos cuáles son las medidas a seguir si presentamos algún caso positivo o si nuestros manipuladores de alimentos mantienen personas cercanas, amigos o quizás familiares que tengan COVID-19 positivo. Es importante que nuestros manipuladores de alimentos sepan cómo vamos a manejar la situación dentro de nuestro establecimiento y cuáles serán las medidas necesarias que se deben seguir para evitar un contagio masivo de nuestros trabajadores. Dentro de lo que es la salud, en la higiene del personal, va a ser importante que empecemos a contemplar estos controles, estos chequeos, estos protocolos dentro de nuestros procedimientos y de nuestros sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ya que van a ser auditados también para las empresas que mantienen ya sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, desde el más básico hasta normas superiores. Es importante que mantengan estos procesos implementados, correctamente difundidos y, si es posible, validados también, ya que van a ser un requisito normativo de las auditorías de inocuidad que se vendrán realizando en lo que resta de este año. Muy bien, antes de finalizar, Dani, quisiera saber si tenemos preguntas, tal vez. Perdón, Moni. Hola, ¿cómo estás? Sí. Muy bien. Bien, muchas gracias. Ahí Claro, te escucho, Dani. Muy bien, estamos con algunas preguntas por aquí. Antes que nada, quiero también saludar a todas las personas que se nos están enlazando a las redes sociales, al Facebook Live de la empresa. Gracias a Eliana, a Ana, a Carlos, a Eliana también, a Dari Mateus. Si me ayudas ahí con la pronunciación de tu nombre, espero que lo haya hecho bien. A Carla, Jenny, Marco, todos aquellos que participan de estas ponencias, porque el objetivo, como decíamos al inicio, Moni, es brindar orientaciones a nuestros empresarios, a esta gente innovadora, a esta gente que está luchando por la reactivación, que puedan ser aplicables en su entorno empresarial. Por acá nos dice Araceli Alcón: en mi planta tenemos implementado la NMNB 324-2013. Tenía un lavado de manos de 9 pasos, ahora debo cambiar a los 11 o 12 pasos de la OMS.
Sí, es necesario cambiar, es necesario que nuestros sistemas de inocuidad se vuelvan más robustos. ¿Por qué? Porque se han aumentado ciertos pasos más. Cuando nosotros realizábamos un lavado de manos, existían ciertas zonas que no llegaban a ser tocadas por el jabón. Y estas zonas, por ejemplo, viene a ser este triángulo de la mano. Si nosotros hacemos un proceso de lavado de manos común, hacemos todos los pasos, vamos a ver que esta zona de aquí no es topada por el jabón. Y esta zona es la que generalmente todas las personas creemos que es la más limpia y tendemos a utilizarla de esta forma. Y va a ser en realidad la zona en la cual generalmente no tenemos nosotros un buen proceso de lavado de manos. Por eso, dentro de los pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, se ha incluido también hacer este tipo de movimientos, no solo en las muñecas, sino en esta parte para poder cubrir las zonas que no estaban cubiertas de acuerdo a los pasos anteriores. Todos los sistemas deben volverse mucho más robustos para evitar el contagio. Totalmente de acuerdo y muy claro, Moni, muchas gracias. Nos dice Elisa Lisset, ¿las máscaras faciales se pueden utilizar en la industria alimentaria? Sí se pueden utilizar, sin embargo, tienen que entrar dentro de un proceso de control de posibles contaminantes físicos. Nosotros sabemos que estas máscaras tienen plástico que sostiene, tienen varias adaptaciones y el manipulador de alimentos que lo va a utilizar deberá ser responsable de llenar su propio checklist y hacer su revisión de la máscara para que en el caso dado se llegue a romper, a trizar, a caerse. Debemos nosotros estar conscientes que tenemos que delimitar el área y ese producto puede, en realidad, se va a perder, ¿sí? Y el manipulador de alimentos cada mañana, cuando se coloque la máscara o después del almuerzo, tendrá que realizar una revisión para verificar que esta máscara se encuentra completa. Es el mismo proceso que realizamos en la industria cuando nuestros manipuladores utilizan lentes. Vendría a ser básicamente el mismo proceso. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Con qué producto es recomendable lavar los alimentos en conjunto con el agua? Muchísimas gracias. Podemos nosotros utilizar productos químicos aptos para la industria alimenticia. Podemos usar amonios cuaternarios, podemos utilizar ácido acético, que es el vinagre, podemos utilizar también hipoclorito de sodio, que es el cloro normal, que lo conocemos y lo compramos inclusive en la tienda, hipoclorito de sodio al 5% o al 10%. Lo importante es realizar las diluciones adecuadas para cada uno de los alimentos y cada una de las superficies. No colocar de más porque estaríamos entrando en un proceso de contaminación química. Perfecto. Muchas gracias, Moni. Seguimos saludando a la gente que se conecta, mis amigos Ronnie Araneda, Pablo Baculima, ellos son ingenieros y colegas y sobre todo de la Escuela de Ingeniería Industrial, les comento que están conectados. Jimena, Juana, Pablo, Jorge, qué gusto que estén por aquí, Aidita. Muy bien, nos dice Javi Taco, buenas tardes. ¿Cuáles serían los posibles cambios para la manipulación de alimentos y manipulación de materia prima en bodegas, recepción de materias, de insumos dentro de una planta? Ya, muy bien. Me imagino que se refiere al tema del COVID-19, ¿no? Bueno, en este caso, nuestros controles que debemos aumentar van a ser encuestas a los proveedores, encuestas previas a que el proveedor llegue con la carga al establecimiento. Vamos a solicitar que nuestros proveedores cumplan con todos los requisitos sanitarios, colocándose los elementos de protección individual previo a realizar el descargue del producto. Sabemos que varios proveedores de varias empresas, cuando entregan el producto, no se colocan una cofia, no tienen una mascarilla, no tienen el calzado adecuado. ¿Sí? Nuestros transportistas y estibadores son los que menos cumplen en las industrias, en algunas, con los requisitos higiénicos sanitarios. Por esta razón, nosotros vamos a tener que implementar y reinventar lo que han sido las buenas prácticas de manufactura hasta el momento, cumpliendo con lo que nos indica la normativa. En este caso, solicitar que los proveedores vengan bien colocados su uniforme y con sus elementos de protección individual correctos, bien puestos, y también que realicen un lavado de manos y desinfección de sus manitos previo a realizar
la entrega del producto. También será importante que empecemos a realizar mediciones de temperatura. Si la temperatura de nuestros estibadores o proveedores o también de los transportistas, si van a ayudar en el proceso de descargue, es de 38 grados o más, la recomendación es evitar recibir esa carga. También va a ser importante que una vez que nosotros recibamos el producto, si han pasado todos los controles que hayamos nosotros colocado dentro de nuestros protocolos de bioseguridad, en este caso, recibamos las materias primas y realicemos una inspección del estado de los empaques, viendo que los empaques no estén rotos, no estén desgastados, golpeados, y una vez que hemos confirmado esto, proceder a realizar una desinfección. Recordemos que si bien es cierto, el COVID-19 no sobrevive en los alimentos, sin embargo, puede sobrevivir en las superficies como son el plástico e inclusive el cartón, que vienen a formar parte del empaque de nuestras materias primas. Totalmente. Se amplía la estructura de servicio, como tú decías, Moni, y un criterio importantísimo que no lo tenía yo en la mira, volver a reinventar las estructuras de las buenas prácticas. En este sentido, quiero complementar una pregunta de Araceli, porque me parece importante. Todos estos cambios de COVID que nos están generando, el tema de control de ingresos, las actas y el control de temperatura, por ejemplo, que nos pregunta Araceli, ¿tienen que incluirse dentro del modelo de buenas prácticas para ser auditado? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Lo que se está realizando en las industrias no es una modificación del BPM. El BPM, como está bien, lo que hay que hacer es cumplirlo a cabalidad. Siempre decimos que el manipulador de alimentos debe utilizar una cofia. ¿Cuántos de los manipuladores lo utilizan? El transportista no utiliza, el proveedor no utiliza, el dueño no utiliza. Entonces, es cumplir lo que ya tenemos. Adicional a ello, levantar un protocolo de bioseguridad donde empiecen a entrar estos requisitos nuevos para prevenir el contagio y evitar que nuestros colaboradores pierdan su salud por el coronavirus. En este caso, estos protocolos nos van a servir únicamente para esto, para el tema de la pandemia. Nuestro BPM está bien, como lo hemos hecho. Empecemos a cumplir, hagamos lo más robusto de ser el caso y estos temas tratémoslo como un protocolo de bioseguridad, puede ser separado o incluido dentro del sistema de gestión, pero como un documento aparte. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Tati nos dice felicidades por el aporte que hacen al sistema empresarial del país. Muchas gracias, Tati. Un abrazo. Nos saludan de Estrategia Mira. Saludos a Crisolar de parte de todo el equipo. El saludo de vuelta a todos ustedes. Muchas gracias también por participar siempre con nosotros. Les saludamos a Patricia, a Liliana, que están conectadas, a Rocío, a Javi, que están siempre conectados y enlazados a nuestros webinars. Les recordamos que cada martes estamos con invitadas de la talla de Mónica, tratando temas puntuales a la línea empresarial, temas de estrategia, temas de buenas prácticas de manufactura, temas de alimentos, temas en general, ¿no? Nos dice aquí Mayra Tigrero, perdón, ¿cómo desinfectar empaques tales como el cartón o los plásticos? Muy bien, Mayra, muchísimas gracias por su pregunta. El plástico podemos desinfectarlo con alcohol. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que si estos alcoholes tienen un porcentaje de concentración mayor al 70%, van a causar un efecto para que el coronavirus muera, en el caso del plástico. En el caso del cartón, no podemos nosotros realizar un proceso de desinfección líquido porque estaremos cambiando, inclusive contaminando nuestro cartón. Ya una vez que está mojado, no vamos a poder empacar los alimentos dentro de él. En este caso, lo que debemos hacer es recibir el cartón y dejarlo un tiempo, ¿sí?, superior a 24 horas para que, en el caso dado que el coronavirus se encuentre en la superficie, ya termine por completo de morir porque no va a poder sobrevivir un tiempo mayor a él. Por esta razón es importante que nosotros también revisemos cómo estamos haciendo el proceso de adquisición. Ya no podemos manejarnos como lo hacíamos antes. Yo necesito cartón hoy, lo pido hoy para utilizarlo hoy. Voy a tener que programar mis entregas de materias primas, de insumos y de empaques con un tiempo mayor para que, dado el caso, yo no quiero que mi personal se contagie, saber que voy a tener que recibir el cartón y mantenerlo quizás un día o dos
en el espacio, en la bodega, mientras el coronavirus muere en esta superficie y luego sí poder utilizarlo. En el resto de materiales sí podemos realizar una desinfección. Muchas gracias. Finalmente, Elizabeth nos dice, excelente, muchas gracias por sus aportes. Mónica, como para ir cerrando, todas estas estructuras que nos acabas de mencionar y sabiendo que ha proliferado mucho la estructura de la venta en la cadena de suministro de fruteros, de empaques de comida rápida, un montón de cosas que se están gestionando, todos estos lineamientos que nos acabas de explicar, ¿aplican a todo este tipo de industria o solo a la manufacturera? Aplican a todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, desde las personas que han buscado como emprendimiento hoy ponerse una mesita afuera y vender frutas. Inclusive ellos van a tener que presentar su protocolo de bioseguridad para salvaguardar su propia vida y también la de sus consumidores, la de sus clientes y la de sus proveedores también, porque recordemos que en esto del COVID-19 viene a ser una cadena que no solo es la cadena alimentaria, sino va a ser la cadena de contagio. Inclusive en algunos países se ha llegado a hacer una trazabilidad adecuada para las personas. Entregan el delivery y la comida a domicilio con el nombre del empacador y de la persona que manipuló el alimento, colocan el nombre en la caja en la cual fue entregada al consumidor. De esta forma, si alguien resulta contagiado, hacemos trazabilidad y sabemos qué personas van a entrar dentro del proceso de cuarentena. Muchas gracias, estamos claros. La estructura de buenas prácticas y el cumplimiento de protocolos. El tema de cuidados en todas las líneas de abastecimiento, producción y demás. Y sobre todo, el tema de culturizarnos son las ópticas o las líneas que nos deja Mónica para evitar una proliferación, sobre todo en toda la comunidad, en todas las líneas, en todos los aspectos del trabajo. Dentro de la industria, nos dice Javi, láctea, ¿cuáles serían los posibles cambios en la recepción de materia prima? Una vez tengamos el producto final en Tetra Pak, ¿es necesario realizar desinfecciones para su distribución? A ver, aquí hay dos partes de la pregunta, ¿no? Recepción de materias primas y ya el producto empacado en Tetra Pak. Sí, correcto. En la recepción de materias primas serían los controles que ya vimos, temas de medición de temperatura a los proveedores, a los transportistas, estibadores, realización de los checklists para que podamos encuestar y saber su estado de salud, saber y conocer y solicitar los protocolos de bioseguridad que ellos los han implementado también. Dentro de lo que es ya el producto terminado, no sería necesario que ustedes realicen desinfecciones al producto que ya está listo para la distribución, porque nosotros debemos ser preventivos. Dentro de la parte preventiva está el salvaguardar nuestra producción en la industria desde el ingreso de materias primas hasta la salida del producto terminado. Si nosotros colocamos una desinfección obligatoria en el producto terminado, quiere decir que durante todo el proceso de producción, nosotros no tuvimos cuidado y pudimos llegar a tener varias desviaciones en el proceso y contagios, posibles contagios en nuestro grupo, y por esta razón me veo obligado a desinfectar el producto final. Debemos salvaguardar la cadena desde el inicio. Totalmente de acuerdo. Un cambio, una estructura y sobre todo, como decía Mónica, consolidar los controles que se tienen ya dentro de la industria alimentaria. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado el día de hoy, a todos aquellos que nos han comentado y que han participado con sus preguntas. Les recuerdo que la empresa aliada a Estrategia también está brindando una capacitación gratuita durante esta semana sobre los protocolos de buenas prácticas de manufactura y ya saben, aquí la instructora Mónica Arteaga, que también es nuestra estratega en gestión de inocuidad alimentaria, estará impartiendo esa capacitación. Moni, algunas palabras de último momento, alguna recomendación para todas estas empresas que están innovando o que están sobre todo emprendiendo en los pequeños y micronegocios. Sí, que por favor las empresas, pequeños emprendedores, pequeños artesanos, manipuladores de alimentos, servicios de catering, todos los que estamos empezando ya a salir nuevamente a las calles, no lo hagamos si no tenemos un protocolo de bioseguridad levantado. Sí, salvaguardemos nuestra vida, la de nuestros colaboradores y la de nuestras familias. Es importante el conocimiento, la capacitación
no nos guiemos de lo que nos señala muchas veces los noticieros, los videos de YouTube, los videos de WhatsApp. Investiguemos siempre fuentes científicas, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la FDA. Vamos a fuentes fiables. Adicional también, Dani, agradecer a Crisolar. Les mando un abrazo desde Quito hasta Cuenca. Les agradezco mucho por la invitación. Les extraño un montón. Espero estar muy pronto por allá. Yo sumamente agradecida, nosotros como empresa y yo como profesional, poder tener esta bendición de trabajar con ustedes en realidad. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Moni, y siempre muy valiosa tu participación y tu profesionalismo. Muchas gracias a todo tu equipo y a ti por participar el día de hoy. Le recordamos a todos que la reactivación productiva y económica en el país es importante, pero más importante es su salud, es tener los cuidados necesarios para evitar este segundo brote que ya se menciona por ahí y sobre todo para evitar que tengamos que volver a estar en cuarentena y suspender abruptamente nuestras actividades productivas. Así es que a cuidarnos y a mantener en todos los establecimientos, no solo los de alimentos, los protocolos que nos recomienda Mónica. Una muy buena tarde a todos y de nuevo, muchas gracias Moni por estar presente. Un abrazo también. Muchas gracias, Dani. Abrazos a todos allá. Muchas Que gracias. pasen Un bien. gusto.